Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de música. Es un gusto saludarles. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y es con respecto a siempre una de las cualidades del sonido. Ya vamos con la tercera, que sería esta clase. Vamos a hablar sobre la altura del sonido. Ya si ustedes tienen su hojita ahí, pues vayan conmigo con el video para que puedan ir respondiendo y haciendo cada actividad, ¿verdad? Bueno, antes de todo, pues empezamos con la explicación de que las cualidades pues son parte del sonido que le dan el carisma, que le dan la identidad al sonido, ¿verdad? De poder hacer diferentes cosas pues de las que sin las cualidades no podríamos hacer, ¿verdad? Muy bien, vamos con la altura. La altura sencillamente es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar entre sonidos graves y sonidos agudos. Bien, la altura depende de un número de vibraciones. Al lado de la hoja podemos ver, pueden ver ustedes ahí en su pantalla que en el lado derecho tenemos frecuencias altas que vienen siendo más juntas, ¿verdad? Y entonces eso significaría que eh, el sonido es más agudo, ¿verdad? Y la frecuencia más baja son más anchas. También anteriormente estuvimos viendo con respecto a la duración y la intensidad y eran parecidas, ¿verdad? Pero la única diferencia acá es que estas frecuencias se manejan por hercios, las otras se manejan por ondas, entonces hay una diferencia entre ellos, ¿verdad? Entonces por eso es que se manejan de la misma, del mismo estilo gráfico tal vez, pero hay una diferencia en qué tipo de, de gráficas son, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ya saben, a más alta frecuencia el sonido es más agudo, a menor frecuencia el sonido es más grave. Yo sé que esto pues es bastante complejo, ¿verdad? Para ustedes que son pequeños, ¿verdad? Pero solo lo dejo ahí, ¿verdad? Bien, ahora vamos con unos ejemplos rápidamente, ¿verdad? Pueden notar rápidamente que en este caso, y hablando de un instrumento, digamos, dice, la tuba es uno de los instrumentos que la mayoría de notas que ejerce sonido son graves, ¿verdad? Entonces, la cantidad de frecuencias que emite son menores para poder ejecutar sonidos muy graves o bajos. Otros instrumentos conocidos que producen sonidos graves es el bajo, el contrabajo, el trombón, entre otros, ¿verdad? Esos son los más conocidos. No solo por eso mismo se llaman bajo o contrabajo, ¿verdad? Sino que por eso mismo que no solo ejercen sonidos graves, sino que también el nombre lo demuestra, ¿verdad? Contrabajo, ¿verdad? Ya es que eso significa que crean sonidos bajos. Muy bien. Ahora, el ejemplo con frecuencia alta, que es sonido agudo, el violín, digamos, es uno de los instrumentos que puede crear sonidos muy agudos, entonces la cantidad de frecuencias que emite son mayores que la tuba. Otros instrumentos conocidos que producen sonidos agudos son el saxofón, el clarinete, la flauta, la trompeta, el triángulo, los platillos, entre otros. Existen varias cantidades se pueden clasificar eh, como instrumentos que crean sonidos muy agudos, ¿verdad? Bien, entonces, en el caso de, vamos a identificar cada sonido, por ejemplo, para el sonido grave, vamos a identificarlo con un color amarillo y con el sonido agudo un color rojo. Muy bien, y aquí tenemos los ejemplos, tienen los ejemplos de la tuba y el violín. Bien, así para ir rápidamente, vamos a ir a la actividad, ya que está bastante fácil y sencilla. Dice que hay que colorear con amarillo todos los instrumentos que producen men- eh, menormente sonidos graves, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a colorear con amarillo todos los instrumentos de los que nombramos arriba, con color amarillo si son sonidos que producen sonidos graves y con rojo los sonidos que siempre producen
Sonidos agudos. Muy bien. Entonces, empezamos pues. Yo voy a utilizar acá un lápiz eh, que pues no es muy exacto, ¿verdad? Entonces ustedes pues van a utilizar su lápiz físico, ¿verdad? Yo acá lo voy a utilizar virtual, que es bastante difícil colorear, ¿verdad? Entonces voy a colorear algo extraño. Bien, empezamos con los graves. Digamos, un instrumento grave va a ser ya el primero, la tuba, ¿ve? Tenemos la tuba. La tuba es la primera que tenemos que ya la vimos arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a colorear la tuba con el color amarillo. Color amarillo. Yo trato de lo más posible colorear, la verdad, pues es muy difícil, de verdad. Con el mouse es muy difícil. Bien, va, lo vamos a dejar, lo voy a dejar yo ahí y ustedes pues obviamente lo terminan más tranquilamente con el tiempo que dispongan, ¿verdad? Bien, otro instrumento que vamos a tener con sonido grave, trombón. Aquí tenemos un trombón que está de primero, ¿eh? Está de primero el trombón. Muy bien, entonces este también lo coloreamos con amarillo, siempre con el mismo crayón. Primero vamos a ver todos los graves y después todos los agudos. Muy bien, después ustedes lo terminan de colorear. Bien, vamos con otro instrumento de los que aparecía arriba, pues viene siendo el contrabajo. Aquí lo tenemos, es parecido al violín, es como un violín gigantesco, pero eh, siempre no significa que va a ser las mismas notas, sino que son notas más graves. Entonces lo pintamos con amarillo porque es un instrumento que produce mayormente notas graves. Bien, lo colorean lo más que puedan. Ya saben, yo no, es muy difícil lograr colorearlo de la mejor manera. Muy bien. Eh, Creo que ya no hay más. Solo esos son los únicos que, de los que nombré arriba que son graves. Ahora, vamos con los agudos. El resto que realmente son los que nos quedaría agudo, ¿verdad? Que sería el clarinete, que lo tenemos acá. Lo pintan de rojo. También tenemos los platillos, lo colorean de rojo. Va, y tratan de colorear lo mejor posible. Y es muy difícil, de verdad, es muy difícil colorearlo así con el mouse. Solo va a pintar más o menos ahí. Muy bien. El violín, que pues era el ejemplo que vimos arriba, de rojo. Ya saben, solo una parte estoy coloreando de los dibujos porque es muy difícil colorear así y para que se vea completamente el violín, ¿verdad? Porque si no se va a ver rayado totalmente. La trompeta que estaba arriba también son de los instrumentos que crea sonidos muy agudos también, ¿verdad? Crea bastante sonidos agudos. Ustedes lo terminan de colorear. También tenemos el triángulo. El triángulo pues no crea muchos sonidos, solo es uno el que crea, ¿verdad? Pero ese sonido que al ser sonado con la baquetilla, ¡ping! Suena bastante agudo, ¿verdad? Entonces, ese también la flauta, que pues obviamente también les había dicho, ¿verdad? Conocen claramente el sonido de una flauta, ¿verdad? Normal. Y por último el saxofón, que también se los nombré arriba, ¿verdad? En los otros instrumentos que pueden pues, producir sonidos agudos. Bueno, entonces ya ustedes lo terminan de colorear, ¿verdad? Ya ustedes se quedan tranquilamente coloreándolos, ¿verdad? Sabiendo cuáles son, ¿verdad? Entonces, no se les olvide, ¿verdad? Por ejemplo, quisiéramos crear, ya fuera de esto, un sonido grave. Por ejemplo, con la voz propia, en mi caso, puedo crear sonido grave. Por ejemplo, puedo decirles hola, hola niños, y con voz grave sería de esta manera. Hola niños. Se escucha bastante grave. Ahora, si yo les dijera con voz aguda, pues ya tendría que imitar una voz, ¿verdad? Forzar y imitar una voz para que se haga aguda, como por ejemplo, hola niños. Entonces, se dan cuenta que en el caso ya de uno, pues puede crear este tipo de diferentes
alturas del sonido, ¿verdad? Entonces, así mismo con otros instrumentos se pueden crear agudos y graves, ¿verdad? Igual con su voz, ¿verdad? Pueden ustedes variar algunas diferencias entre la altura, ¿verdad? De hacer lo más grave que puedan, aunque ustedes son niños, pues mayormente las notas que van a crear o sonidos van a ser agudos, ¿verdad? Porque son niños. Ya cuando desarrollen, que es muy grandotes, pues van a lograr crear así como lo hice yo, ¿verdad? Muy bien. Entonces no queda más que decir, chiquitos, espero que se porten muy bien, terminen su hojita y me la envíen, ¿verdad? Entonces, nos vemos en otra clase. Entonces, hasta luego, chicos, se porta muy bien y siempre con cuidado con todo lo que hagan. Nos vemos, chicos. Adiós.